Esta es la entrevista en Agenda QR. Agenda QR. Bien, yo quiero agradecer que ya se encuentra con nosotros la diputada Leticia Barrera Maldonado de la fracción parlamentaria del PRI allá en la Cámara de Diputados. Ella es integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en la Cámara de Diputados. Y diputada, gracias por estar con nosotros. Y es que pues hemos visto en los últimos días, en las últimas horas también, esta discusión que se está llevando con respecto a la ley de aguas, a la ley general de aguas, a la reforma que se está haciendo a la ley de aguas nacionales, y para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando y sobre todo cuál es el riesgo, cuáles son los efectos que se va a tener para el campo, para los productores en el país, y bueno, hablando específicamente de Quintana Roo, para aquellas personas que tienen, por ejemplo, en sus propiedades un cenote. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Javier, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Un fuerte abrazo. Bien, muchas gracias por estar con nosotros, diputada. Y bueno, pues platíquenos un poco cuál es la situación, qué es lo que está pasando y estos efectos que pudieran causar pues a la gente del campo, a los productores, a muchos que hoy pues tienen una concesión para el agua. Sí, Javier, fíjate que desde que recibimos aquí en la Cámara de Diputados esta propuesta de modificación de la Ley Nacional de Aguas y la propuesta de ley de la Ley General de Aguas por parte del Ejecutivo, advertimos los graves riesgos, sobre todo en la modificación de la Ley Nacional, la que nos rige actualmente. Mira, esta ley, quien la hizo, pues la hizo desde un escritorio, no tomó en cuenta todas las complejidades y todas las necesidades que tiene el sector productivo de nuestro país. Como un dato, solamente Javier, a esta modificación, estas modificaciones que se le hicieron a esta ley, pues prácticamente la volvieron a hacer. Son 72 modificaciones que le hicieron. No se solventó lo grave que traía de fondo. Unas cosas solamente se maquillaron. ¿Qué le preocupa al productor? Por supuesto, que tenga la certeza jurídica por parte de la autoridad de el binomio tierra-agua. La tierra agrícola sin agua pierde su valor. Hoy se logró en algunos artículos que al menos se considera la transmisión, que en esta ley, en la que nos rige actualmente, se contempla, para que pudieran heredar, transferir o vender o rentar la parcela junto con el agua, porque la propuesta que estaban haciendo el grupo parlamentario, perdón, el Ejecutivo y la avalaba el grupo parlamentario, pues eran que fueran separados. Otro tema que nos preocupa muchísimo, pues es que al productor se le está criminalizando con penas exorbitantes. Afortunadamente en estos 72 cambios las ajustaron. Te digo, no es suficiente los cambios que le hicieron a esta ley. Por eso el grupo parlamentario votó en contra, porque sigue habiendo artículos que dejan a la interpretación de la autoridad la ejecución de las concesiones y las prórrogas para el sector agropecuario. No podemos estar así. Mira, te doy un dato, querido Javier. Conagua tiene 144,000 trámites sin resolver. Muchos de ellos llevan cerca de 10 años. Hoy con esta ley está centralizando y obligando a que en 20 días te den solución la autoridad en relación a una prórroga o a una concesión o a una transmisión, que ellos ya le cambiaron de nombre, y no se va a poder. Están haciendo un cuello de botella donde al productor lo van a seguir problemando, y muchos de esos delitos hídricos que ellos están, pues el productor va a incurrir en ellos no de forma voluntaria, sino porque la autoridad en su lentitud por darle pronta solución, porque así es, ustedes lo deben de vivir allá en su tierra, no hay Claro. el equipo, pero sobre todo el apoyo humano para poder llevar las actividades que le corresponden a esta dependencia como debería de ser. Se tardan
mucho tiempo, por eso existen las prórrogas, por la lentitud que tenía con agua. Hoy vemos que no se va a solucionar, pero sobre todo lo más lamentable, esta ley va acompañada de 0 pesos, no lleva un solo peso para poderla ejercer. Una ley que no lleva presupuesto, pues está destinada solamente para el discurso, porque en la ejecución yo espero que no solamente ciertos artículos lo ejecuten a discrecionalidad y la demás ley pues la dejen Claro. en el limbo. Falta mucho y te pongo un ejemplo de lo que nosotros estuvimos insistiendo que se cambiara, que es el tema del artículo 22, en donde ahí se niega cualquier tipo de transmisión, pero en otros artículos lo permiten. Hay Sí, unas claro. inconsistencias ahí que lo reiteramos, no podemos enmendarle la plana al Diputada, oficialismo. Sí. aquí otro de los puntos, y me remito un poco al tema de Quintana Roo. Aquí en el estado, evidentemente, hay muchos lugares, muchas parcelas, muchos ejidos que tienen cenotes y que eso los explotan también, pues de algún modo para que la gente tenga un uso recreativo. En el tema del campo, igual, hay mucha gente que pues de eso depende, de eso vive. ¿Qué pasaría con todos estos productores? Porque estamos hablando de un patrimonio que tienen y a veces por años. ¿Qué pasaría con ese patrimonio que tienen esas familias? Independientemente de esto, que qué bueno que de algún modo está, o sea, solucionado el tema de la transmisión, del tema de la herencia, pero ¿qué sucede con toda esta situación? ¿En qué punto quedan? Pues mira, en el caso de que hagas uso de algún arroyo, de algún bordo que le llamamos así, o algún cenote, tienes que registrarlo ante la autoridad y la autoridad te debe de facilitar un permiso para el uso de esa agua. Te darán que si es para, platicábamos también y es muy parecido al tema que surgió en la mesa, que son los balnearios de aquí de Hidalgo. Entonces, tienen que tener un trato especial, aunque la ley no lo especifica. Esta ley que nosotros estuvimos en contra es porque tiene también muchas ambigüedades, no te especifica los tiempos ni el trato que le van a dar a este tipo de agua. Sí te meten un régimen donde tienes que pedir autorización a la propia y tienes que registrar tu cenote, tu balneario, tienes que registrar absolutamente una noria o un pozo artesanal que tengamos nosotros, todo tiene que estar registrado. Ellos dicen que va a ser un trato diferente para el sector agropecuario, pero vemos que todos estamos en la misma bolsa, los que tenemos una noria o las que tienen grandes concesiones, no hicieron gran diferencia. Y esto sin duda puede causar muchos problemas, tan es así que lo sabe el gobierno que ha hoy blindado el Senado, ¿no? En este aspecto, por esta discusión que se tiene y donde hoy, pues justamente está en riesgo incluso el alimento de muchos mexicanos, porque pues cuando una tierra no tiene agua, ¿de qué modo puede explotar y puede pues dar todo lo que genera el campo? Así es, fíjate que te voy a comentar el artículo 51 en la fracción 13, pues ahí esta ley dice que si el Estado te apoya con subsidio y que en su mayoría sea por parte de ellos, pues te va a reducir los volúmenes de agua. Pasará también, no solamente con los productores, yo también está incluida aquí la industria. Bueno, es un sinfín de análisis que tendríamos que hacer porque, te digo, a todos Claro. nos meten en una misma canasta. En el artículo 54, que es algo que nosotros también estuvimos insistiendo que se modificara, fíjate, no, la Conagua te va a exigir a ti como productor, a ti que registraste tu agua como productivo recreativo, te va a pedir un informe anual de cuánto estás produciendo, de cuánta agua gastaste y de cuánto, en el caso de los productores, de cuántas cosecha Claro, sacaste. Es una facultad que no le corresponde a Conagua, ¿eh? es correcto, sí. Es una facultad y ellos lo están haciendo. Nosotros, ¿cómo lo vemos? Por dos motivos.
Si tú le dices que cosechaste más, te están vinculando automáticamente con Hacienda para que pagues el impuesto. Pero si tú le dices que cosechaste menos, pues te va a reducir los volúmenes de agua. Y en Claro, el artículo, y eso al final, diputada, pues le daña toda la parte productiva de todo eso. Nos gana el tiempo, ojalá podamos tener una charla también más adelante con respecto a todo ello, porque como dices, es un análisis algo muy grande y por supuesto yo quiero agradecer mucho el que nos haya dado a conocer pues estos puntos en específico y que todavía pues se tienen que ir resolviendo. pues yo espero que en el Senado le hagan las correcciones que todavía le faltan a esta ley, que yo creo que llegarían a 100 por lo que estamos proponiendo nosotros. Hubiera sido más fácil escuchar a los productores, Claro. escuchar a todos los usuarios de agua y hacer una ley hecha a la medida para lo que hoy necesita México, la producción y el consumo humano. Que esté con nosotros y por supuesto le agradezco que esté en este espacio de Agenda Core, que tenga una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego, Javier.